Buen día, buen día. Hoy día 25 de julio del año 2023 vamos a realizar la audiencia programada para esta hora en el incidente 14 del expediente 45-2019. Dirige el debate la doctora Magallanes. Doctora Magallanes. Gracias, señor presidente. Reiterados buenos días tengan todos. Como se ha anunciado, es objeto de esta audiencia la revisión de la resolución número 8 que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción solicitada por el investigado César Villanueva Arévalo. En primer término, señorita especialista en audiencia, dé cuenta sobre la concurrencia virtual a esta audiencia. Gracias, señorita magistrada, señor presidente, señores jueces superiores y todos los presentes, buenos días. Está presente la representante del Ministerio Público, la doctora Teresa Nelly Tapia Cruz, fiscal adjunta superior de la Fiscalía Superior Nacional especializada en delito de corrupción de funcionarios. Asimismo, está presente la representante de la Procuraduría Pública DOC, la doctora Mayra Ivette Roque Mendoza, quien va a hacer uso de la palabra, y como interconsulta, la doctora Isabel Angélica Ávila Caicho. Asimismo, está presente la defensa técnica de César Villanueva Arévalo, que en reemplazo del abogado Luis Aldos Blanco, doctor, el día de hoy recién se ha personado, indicando sus datos el abogado Moisés Martínez Suárez. Asimismo, se le ha preguntado si se encuentra debidamente preparado, ha indicado que sí, y también está presente el investigado, César Villanueva. Gracias. Gracias, doctora Elizabeth. ¿Alguna observación a los datos de acreditación por las partes? Buenos días, señora directora de debates, con todos los presentes. Ninguna observación por parte del Ministerio Público. Gracias, doctora. Ninguna observación, doctora. Gracias. Buenos días, señora directora, todos los presentes. Ninguna observación. Buenos días, gracias. Bien, entonces continuamos con la audiencia. Pasamos a preguntarle al señor abogado, ¿van a ratificar el recurso de apelación? Efectivamente, doctora. Bien, su pretensión es de revocación, es que ustedes en el escrito no han consignado, pero entiendo que debe serlo porque denuncian errores, ¿no? Y los errores están vinculados a la revocación. A ver, un momentito, Elizabeth, creo que el doctor Sumerín de Enríquez tiene problemas, ha salido de la sesión. Está presente, doctora. Ah, ya. Bueno. Señor superado, muchas gracias, doctora Magallanes. Gracias, doctor. Bien, entonces usted mantiene, ¿es revocación? ¿O qué? Efectivamente, doctora. Bien, entonces, siendo ella así, usted denuncia como errores, básicamente, ¿no? El tema relativo al razonamiento que hubiera desarrollado el juez en relación al tema de funcionario público respecto de la licitación y del concurso público 4-2012. Adicionalmente, también señala de que el juez habría atribuido hechos ajenos a la imputación fiscal. Habría comprendido fácticos que no están imputados por el Ministerio Público. Básicamente ese es el fundamento de su recurso, ¿verdad, señor abogado? Efectivamente, doctora. Bien, entonces le vamos a conceder un tiempo de 7 minutos para que pueda usted sustentar el recurso. Simplemente hacer presente que esta no es una audiencia de reiteración de primera instancia. El objetivo es verificar la resolución apelada. Entonces necesitamos que mínimamente nos indiquen la parte de la decisión que están cuestionando, por qué estaría mal el razonamiento judicial y cuál sería la hipótesis de corrección, o sea, cómo debería haber sido el razonamiento. Eso es mínimamente lo que necesitamos para efectuar el juicio de revisión. Antes de concederle la palabra, le pedimos al Ministerio Público, por favor, que nos diga cuáles las proposiciones fácticas atribuidas contra el investigado César Villanueva Arévalo. Adelante, señora fiscal. Contra el señor César Villanueva Arévalo obran imputaciones desde asociación ilícita, negociación incompatible relacionada a actos anteriores, ¿no?, a los procesos. También existe delito de colusión simple en calidad de autor respecto a licitación pública 04-2012 y concurso público 4-2012. Y existe otra imputación, delito de colusión también respecto a la licitación pública 5 del 2012. Concretamente, lo que es materia de
esta audiencia, el recurso está dirigido contra la disposición 11, que señalaba que en cuanto a la licitación pública que se le atribuye a César Villanueva Arévalo, en su condición de presidente del gobierno regional de San Martín, indirectamente y por medio de Juan Carlos Silva, quien habría sido presidente del comité especial, habría concertado voluntades con Luis Carrasco Palomino, representante de la empresa Construcción y Administración S.A. y el representante de la empresa Hidalgo Hidalgo. En concreto, ambos formaban parte del consorcio Bellavista, para que, defraudando el principio de imparcialidad y a cambio del pago del 5% del costo directo de la obra, rehabilitación y mejoramiento de la carretera departamental tramo San José de Sisa, Agua Blanca San Pablo, División Bellavista, se le otorgue la buena pro a este consorcio, antes mencionado, en la licitación pública 4-2012, lo que habría ocurrido en el mes de julio del 2012 aproximadamente, ¿no? Y se le atribuye por ello colusión simple a título de autor. Relación al concurso público y esta imputación. Luego ha habido otras disposiciones posteriores en cuanto a lo que es este extremo de la licitación pública 4-2012, la disposición 15, lo que reafirma básicamente, o lo que especifica son las empresas que constituirían, ¿no?, este consorcio, no habiendo mayor modificación. Y luego ya tenemos y eso es en cuanto a licitación. En cuanto al concurso público, se le imputa a César Villanueva Arévalo que en su condición de presidente del gobierno regional de San Martín, igual indirectamente y por intermedio de Juan Carlos Silva Dávila, presidente de comisión de comité especial, habría concertado voluntades con Elías Tapia Fulca, que representaría a la empresa Corpey S.A., que a la vez formaría parte del consorcio Bellavista 2. Igualmente habría afectado el principio de parcialidad y a cambio del pago del 10% del costo directo del servicio de supervisión. Esto es, mientras que el anterior, la licitación pública 4-2012, se refería a la ejecución de obra, en este caso el concurso público ya sería posterior al servicio de supervisión de esa misma obra, José Villavista. Y esto se habría suscitado aproximadamente en el segundo semestre del año 2012, como se precisa posteriormente en la disposición 15, y este extremo, el concurso público también ha tenido otra precisión mediante la disposición 31 del 27 de abril de 2023, donde también se precisa quiénes serían las empresas, ¿no?, que habrían participado, como la otra parte, ¿no? Y también se señala el monto, que estaríamos hablando de 555.470.45, que equivaldría al 10% del costo directo, ¿no? Estas son las precisiones que se realizan, pero no cambia en sí la esencia de la imputación. Eso es todo por el índice. Bien, es colusión simple, ¿no? Así es, en ambos supuestos. Y me olvidaba mencionar, en la disposición 31, que es la última, como había señalado al inicio, había también otros hechos por colusión en el que se refiere a la obra de San José, Cuyumbuque, ya se han tratado todo eso ya como delito continuado, ¿no? Pero también están referidos esa colusión a la licitación y concurso público 4-2012. No, es otra licitación. Otra. Sí, es otra licitación. Gracias, doctora. Bien, ahora sí, señor abogado, tiene usted 7 minutos para sustentar su recurso. Gracias, señora vocal. No vamos a repetir lo que hemos señalado por escrito en nuestro recurso de apelación. Sí queremos enfatizar y resaltar a nuestro entender que hay 3 hierros en la motivación de la resolución apelada. Para esto necesariamente tenemos que, sin repetir, pero sí resaltar que estamos ante un juicio de subsunción de hechos a la norma. Y en tanto ello es así, es menester resaltar, porque esto ha sido desvirtuado en la apelada, el tipo penal de colusión simple. De manera puntual señalamos que es un delito especial propio y por infracción de deber. Estas dos líneas que marcan la tipificación de este delito, a su vez son herramientas que nos permiten encuadrar los hechos que son materia de investigación. Es de precisar que esta disposición 11 mencionada por la fiscal imputa 3 delitos a mi patrocinado, una en la ejecución de la obra y otra en la supervisión. En la ejecución, colusión simple, cohecho pasivo propio. Luego en la supervisión, colusión simple, cohecho pasivo propio.
y de manera externa una negociación incompatible. También es menester decir que esto se encuadra, estos hechos cometidos se encuadran o se habrían realizado en una unidad ejecutora autónoma, operativa y jurídicamente y distinta al gobierno regional de San Martín, del cual depende como un órgano desconcentrado, pero que tiene autonomía plena. Esto es importante porque va a marcar la forma de analizar y de ver cómo es que ha hecho razonamiento al aplicar el artículo 384 en ese momento vigente. Y el juez, a nuestro entender, no ha hecho la precisión de la primera línea que demarca el tipo, que es la condición proveniente de ser un delito especial propio. Eso supone que se determine que el señor Villanueva era funcionario, y efectivamente lo era. Que además hubiera tenido que determinar que siendo funcionario trabajara o tuviera algún tipo de fusión o participación en esta unidad ejecutora que le era ajena porque él era presidente del gobierno regional. Él no tenía ningún vínculo con el proyecto especial Guayaga, que es donde se hacen estas obras y donde la Fiscalía dice que se cometieron delitos. Tampoco él, en razón a su función, o perteneció al comité especial, o a cualquiera de lo que la ley de contratación señala como participantes en un proceso. Esto, al no ser identificado debidamente, conlleva a que el juez se traslade a evaluar la infracción de deber. ¿Deber a qué? A todo el repertorio de normas, comenzando por el 384, la ley de contratación, el reglamento, y las bases administrativas, tanto de la licitación como del concurso. Y en estas normas debemos de tener claro, porque el tipo lo dice, que es todas aquellas relacionadas o provienen de la contratación pública, es decir, tiene hitos, fronteras, límites que le marcan un inicio y un final de participación, en cuyo interior debe de cometerse este delito. Y esto no ha sucedido, y me voy a referir específicamente a los ítems donde entendemos el juez ha desbordado este espacio legalmente fijado. En el ítem 8.9 nos dice, se puede advertir que el término, por razón de su cargo, comprende las actividades desplegadas por el investigado César Villanueva Arévalo en su condición de presidente del gobierno regional de San Martín desde antes de la existencia de la obra. Es decir, está asumiendo y tomando hechos ajenos a la contratación, que quizás pudieran tener algún tipo de correlato fáctico en el tiempo, pero que son ajenos a lo que estatuye el artículo 384. Posteriormente, en el ítem 8.19, y con esa mirada a nuestro entender errada, dice lo siguiente. En ese orden de ideas, se tiene que la imputación contra el investigado César Villanueva tiene diversas fases, las cuales abarcan desde antes de la generación del proceso de selección y de concurso. Es decir, nuevamente se sale, desborda, toma hechos ajenos a lo que está estatuido en el artículo 384. Y redondea esta mirada errada cuando en el ítem 8.23, en las dos últimas líneas, nos dice, en un proceso de selección propiamente dicho, sino que puede abarcar incluso desde antes de la existencia de una convocatoria pública. Nuevamente se sale de ese marco. Incluso menciona jurisprudencias de esta sala y de la Sala Penal Permanente Suprema, pero que las lee mal, porque él asume y toma como una mirada supuestamente lo que se había señalado en esta jurisprudencia. Y esto no es así, porque puntualmente en lo que señala la Sala Penal de Apelaciones que él invoca, se indica
nuevamente de que se puede dar este tipo de delitos en cualquiera de las etapas y modalidades de contratación, pero no se sale, no excede, no desborda, no rompe estos hitos. Si eso fuera así, y si hubiera hechos que la Fiscalía postula que son ilícitos, pues debería tipificarlos y si eso fuera así, ser objeto en materia de investigación, pero no puede extender una consecuencia, una regulación, un tipo a hechos que son previos. Más aún, esta lógica que estoy leyendo, porque está en los ítems que he mencionado, los genera el juez. La Fiscalía los menciona muy someramente como probablemente unos actos coadyuvantes, pero nada que tenga que ver con el tipo en específico. Por último, para concluir esta primera parte de mi exposición, el juez toma hechos vinculados o que explican el otro delito que señalé, que era el de cohecho pasivo propio, para sustentar la colusión. O sea, hace un relato, toma hasta 4 hojas en la resolución, cómo se hizo el pago, muy pormenorizadamente, incluso haciendo transcripciones o capturas de lo señalado por un colaborador eficaz, pero los pone como hechos de la colusión. Y esto él mismo se contradice porque señala que al comenzar su exposición argumentativa, su discurso motivacional, de que los hechos tienen que ver con la imputación. Y en este caso la imputación es por colusión simple. Por consecuencia, los hechos deben de ser aquellos que demuestren o creen elementos de convicción hasta el momento relacionados a ellos, pero no tomados del otro delito que es el de cohecho. Estos son los 3 hierros que nosotros queremos enfatizar en esta oportunidad y que afectan definitivamente la naturaleza de este tipo porque lo distorsionan y lo inaplican, o mejor dicho, lo aplican erradamente. Bien, señor abogado, por favor, vaya concluyendo, ya va Voy 9 concluyendo la palabra. y concluyo. Estas entonces son los 3 ejes adicionales a lo que hemos expuesto en nuestro escrito de apelación, que dejan demostrado a entender esta defensa que es atípica la calificación que se le da porque no cumple con los elementos del tipo que hemos señalado referidos al delito de corrupción simple. Esa es la razón por la cual solicitamos la revocación de esa resolución 8 venida en la apelación y en su oportunidad, luego de la evaluación, se puede declarar fundada la misma. Esto es lo que tengo que decir hasta el momento, señora vocales. Bien, gracias, señor abogado. Señor fiscal, 9 minutos tiene usted para sustentar su posición frente a la excepción. Sí, el señor abogado ha señalado, ¿no?, que existe un error por parte del órgano jurisdiccional al considerar como delito de colusión simple antes del Señor fiscal. Doctora Elizabeth, parece que Sí. Fiscalía tiene problemas, no le escuchamos. Voy a comunicar. Bien. existencia
Doctora Jenny, me indica la fiscalía que tiene problemas del internet y está ingresando nuevamente. Bien. Esperaremos, o si no, un receso de unos minutos, señor presidente, o esperamos. Mejor hacemos un receso de 5 minutos. Bien. Para que solucione su problema en la fiscalía. Bien. A ver, continuamos entonces con la audiencia. Continúe, doctora. Gracias, señor presidente. Doctora, no le hemos escuchado nada de su intervención. Por favor, nuevamente. Gracias. Sí, hemos escuchado al señor letrado que ha señalado, tanto vía oral como escrita, que un error del juez consistiría en haber indicado, ¿no?, que antes de la obra había participado el señor Villanueva Arévalo, pero indica, ¿no?, que eso no es posible porque yo no configuraría el delito de colusión. Sin embargo, sabemos que la contratación pública tiene 3 etapas: actos previos, selección y ejecución. Y dentro de esta última incluso estaría la supervisión. Y estando que los hechos habían ocurrido el año 2012, estaba vigente la modificatoria del 384 conforme a la ley 29758, que comprendía no solamente como autor del delito de colusión, no solo al que intervenía directa e indirectamente, sino también al que lo hacía en cualquier etapa de la contratación, esto es, en cualquiera de esas fases. Ahora, la pregunta es, ¿el señor César Villanueva en qué parte habría intervenido en lo que se refiere a esta específica imputación de la licitación pública 4/2012? Conforme podemos apreciar, incluso... Señor fiscal, nuevamente tiene problemas de conectividad. ¿Se verificó antes de la audiencia, doctora Elizabeth, el tema de conexión de la fiscalía? Sí, doctora, se ha verificado, pero con la doctora siempre es constante los defectos que tiene de internet en casi en la mayoría de las audiencias. Solo teniendo en cuenta la disposición 11 y no la... Señora fiscal, no la escuchamos. En todo caso, que ingrese a través de su celular, mejor, para no estar interrumpiendo la audiencia. Comunícate, por favor, Elizabeth, con la fiscalía. Sí, doctora, estoy bien. disposiciones. Disculpe, allí se me puede escuchar, estoy ahora con el celular por si acaso. Sí, doctora, por favor, manténgase en todo caso con su celular porque parece que la conectividad de fiscalía está mal, ¿no? Entonces estamos interrumpiendo ya la audiencia varios minutos, ¿no? Entonces, adelante, doctora, la escuchamos. Sí, como decíamos, ¿no? Entonces, y ahora vamos a la imputación. Entonces, sin tener en cuenta incluso las disposiciones posteriores en las páginas 10, colaborador eficaz 4/2020, en el que habría indicado como factor temporal el hecho de que posterior a la convocatoria, se entiende, a la convocatoria del proceso de licitación y antes de la presentación de ofertas, ¿no?, se habría efectuado estas reuniones con los empresarios y que de acuerdo también al colaborador eficaz 11/2019, esto sin salirnos de la disposición, se tendría que se habría indicado este señor Silva Dávila, que era el presidente del comité especial, que actuaba por disposición del presidente del gobierno regional de San Martín, César Villanueva Arévalo, lo que tiene o guarda en relación con lo que se indicó en la imputación específica, que César Villanueva Arévalo habría intervenido de manera indirecta. Y también respecto a que se indicó
que este favorecimiento o esta concertación de voluntades tendría como como propósito favorecerlo en el proceso de selección. En tal sentido, y esta argumentación es la que recoge el señor magistrado al momento de emitir su resolución. En tal sentido, no solamente no estaríamos, o tendría que desestimarse los argumentos de la defensa respecto a que no es posible que se cometa el delito o que se configure el delito de colusión antes de la ejecución de la obra propiamente dicha, sino que también en los hechos se hace referencia a que sería para favorecer a la empresa, ¿no? El consorcio en el proceso de selección. Y en los hechos también se hace referencia a esta intervención indirecta que fue recogida por el órgano jurisdiccional. Por lo tanto, no existirían hechos ajenos a la imputación fiscal como refiere la defensa. Y para ello hemos señalado anteriormente, ¿no? Antes de que hubiera el problema del audio, ¿no? Que se debe tener en cuenta el texto del 384 conforme a la ley 29758. Y por otro lado, bueno, no lo ha mencionado ahorita de manera oral, pero sí en lo escrito lo mencionamos rápidamente, ¿no? El tema de la antinomia, ¿no? Que eso fue justamente un fundamento que se sustentó durante la audiencia y que también fue absuelto por el órgano jurisdiccional, indicando que no existiría tal, ¿no? Con lo que concordamos. Además, debemos tener en cuenta que este tema del principio de especialidad que fue invocado es respecto a dos normas que pueden ser sobre una misma situación o sobre el caso de las funciones que hace referencia. Entonces nos preguntamos si la norma que invocó en su momento el anterior letrado se refería también a la norma especial, se refería a competencias del gobernador regional para que pueda existir una especie de antinomia con el MOF del gobierno regional de San Martín. No. Entonces, ¿qué clase de contradicción o incongruencia normativa podría existir? Más aún, y en eso enfatizamos que sí podría, no es que sea totalmente ajeno a la comisión de este delito, por cuanto tenemos el manual de organización y funciones, donde se le indica como funciones específicas al presidente regional de dirigir y supervisar la marcha institucional, así como tenemos su reglamento, donde se le indica que él es el responsable de las gestiones políticas, de los planes, las coordinaciones. También tenemos la ley orgánica del gobierno regional en el artículo 9, donde se señala que es competente para fomentar la competitividad, inversiones, ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto regional, lo que se repite en el 192.8 de la Constitución Política. En tal sentido, no sería totalmente ajeno al ámbito de la contratación pública y por lo tanto consideramos, señores magistrados superiores, que sí pues su conducta sí podría encuadrar dentro del delito de colusión, máxime que si bien no es materia de esta excepción o de esta audiencia, pero existen otros hechos que se le atribuyen también como delito de colusión y contra los que no se ha deducido ninguna excepción, ¿no? ¿Cómo podría señalarse la tipicidad si todavía tenemos vigentes otros hechos? Y por estas consideraciones nos mantenemos en nuestra posición para que se confirme la apelada. Ya, doctora, pero todavía le quedan unos minutos. Sobre la afirmación de la defensa que el juez habría sustentado la imputación sobre otros hechos que no son de colusión, se estaría refiriendo al cohecho, que habría traído hechos del cohecho, del delito de cohecho, para fundamentar la excepción. Sobre eso, ¿qué tiene que decir? Sí, la defensa ha hecho referencia al tema de los pagos. Sin embargo, dentro de la colusión también se hace referencia a este pago del 10%, ¿no? De la obra a cambio, ¿no? De este favorecimiento. Eso sí se encuentra enmarcado incluso desde la disposición 11. Y también se ha hecho referencia o ha cuestionado a la defensa el tema de que haya incorporado el tema de los colaboradores eficaces. Sin embargo, como ya hemos dado cuenta, eso consta en las páginas 10 al 12 de la disposición 11. Entonces no son hechos que no se encuentren dentro de la imputación. Lo único que sí coincidimos, ¿no? En parte con la defensa es respecto a los actos relacionados con Víctor Isla para influenciar, ¿no? Para que entre dentro del presupuesto, porque eso sí no se encuadra dentro de colusión, sino el Ministerio Público, la Fiscalía Supraprovincial lo ha considerado dentro de negociación incompatible. Sin embargo, eso no es el factor principal para que haya denegado la excepción de improcedencia de acción, sino lo contempla en su narración y básicamente se sustenta, como hemos referido, en estos hechos posteriores a la convocatoria y antes de la presentación de ofertas que sí se encuentran dentro de la disposición de manera específica.
Bien, gracias. ¿La Procuraduría tiene algo distinto para señalar de lo que haya dicho la Fiscalía? Sí, señora directora de debates, muchas gracias. Le vamos a conceder 3 minutos. Sí, esta Procuraduría solicita que se declare infundada la apelación formulada por la defensa técnica del señor César Villanueva Arévalo, que desestimó la resolución, que desestimó su pedido de excepción de improcedencia de acción por los siguientes argumentos, ¿no? Esta Procuraduría sostiene que el juez de primera instancia cumplió con fundamentar que el imputado César Villanueva Arévalo tenía la condición de funcionario público y en razón de este cargo... Por eso, disculpe usted que le interrumpa, le pregunté si tenía argumentos distintos a los que ha señalado la Fiscalía, Señora pero magistrada, hasta ahora le voy escuchando lo mismo. Sí, A ver, nosotros no estamos sosteniendo, o el juez de primera instancia no ha sostenido que el imputado adjudicó la buena pro a las empresas que ganaron estos procesos de selección, sino tampoco ha sostenido que él habría sido miembro del proyecto especial Guayega Central de Bajo Mayo, sino que este imputado habría tenido participación de manera directa en este proceso de contratación en su condición de presidente del gobierno regional de San Martín, y eso hace que tenga competencia en el marco del delito de colusión, señora magistrada, por lo que se cumpliría en este caso con los requisitos que exige el tipo penal. No, además, señores magistrados, queremos precisar también que el señor César Villanueva Arévalo tenía la posición de garante en el gobierno regional de San Martín, porque tiene como objetivo, entre otros, garantizar la marcha correcta de esta institución, así como de la asignación adecuada de los recursos, ello en función, como ya lo mencionó la Fiscalía, al MOF de la entidad, ¿no? En donde las funciones específicas del presidente regional, entre ellos es el órgano encargado de dirigir y supervisar la marcha. Doctora, disculpe usted, pero el cuestionamiento es básicamente dos, ¿no? Funcionario público, que para la defensa no lo es. Eso queremos sostener, doctora. El cohecho. Sí, para poder acreditar también la intervención de manera indirecta que habría tenido el señor César Villanueva, solamente permítame mencionarle algunos documentos que habría suscrito en su condición de presidente regional que lo vinculan con el proceso de contratación de CISA Villanueva, de CISA Bellavista, que es el oficio 73-2011 del 16 de marzo, suscrita por el señor Villanueva Arévalo, en el cual solicita al Ministerio de Transportes el financiamiento de esta obra. También el oficio... ¿Qué año es ese oficio? Del 2011, señora directora de debates, el oficio 146, también suscrita por el señor Villanueva Arévalo, dirigida al Ministerio de Transportes, el cual solicita la actualización del valor referencial de este proyecto, y así, entre otras acciones administrativas que no hacen más que acreditar que dicho imputado tenía la competencia funcional. Señor magistrado, solo para precisar que el delito de colusión que le imputa a la Fiscalía es que dicho imputado se habría concertado con la contraparte privada para adjudicar este proyecto, que es el núcleo del delito de colusión. Nosotros cuando hacemos referencia a la intervención que habría tenido el señor Villanueva Arévalo en la elaboración del expediente técnico, en la búsqueda del presupuesto, es para justamente poder acreditar que él tenía competencia funcional para poder intervenir en estos procesos de contratación, que es el elemento que se exige al funcionario público, no para decir que es el comportamiento nuclear del delito de colusión, sino pretendemos, y no para poder sostener, en este caso, una doble incriminación, pues lo que se le imputa es el pacto colusorio, y como ya lo mencioné, el tema de la elaboración del expediente técnico y la búsqueda de presupuestos para resaltar su intervención. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento de la citada defensa en que el juez habría variado la imputación del delito de colusión al analizar hechos relacionados con el delito de cohecho, nosotros consideramos que la defensa pretende inducir a error a vuestro despacho, pues lo que hace el juez de primera instancia es contextualizar el caso en sí. No es que tales hechos formen parte de la imputación realizada por la Fiscalía respecto del delito de colusión, sino son parte de los hechos que han sido referenciados a partir de los argumentos propuestos por la Fiscalía, que son la base de la imputación específica y que en el presente caso no han sido desnaturalizados. Por lo expuesto, reiteramos nuestro petitorio que se declare infundada dicha apelación. Muchas gracias, señora directora. Gracias, doctora. Señor abogado, 3 minutos para réplica. Correcto. Comenzaré por lo último. Menciona la Procuraduría un oficio del año 2011, respondiendo a ustedes, doctora. Y los hechos que son materia de imputación suceden en el segundo semestre del 2012. Y ahí está la prueba de que se están tomando actos de un año antes. Lo segundo, en el ítem 8.20, el juez, en esta, entiendo confusión,
Nos dice, es decir, se advierten serias irregularidades con motivo de las obras que iban a desarrollarse en la región San Martín, de la cual el investigado César Villanueva se valió en su condición de presidente del gobierno regional y para lo cual expidió diversas resoluciones administrativas de carácter general vinculadas al PECH, Proyecto Especial Guayaga, con el propósito de que estas puedan realizarse bajo una apariencia de legalidad. Está haciendo un análisis de una gobernanza de un gobierno regional. O sea, está hablando en plural de actos, ni los menciona, solamente le toma el previo para enlazar que es presidente y que por lo tanto esa es la, bajo esa condición, o mejor dicho, a partir de ahí se le fija el cargo que el 384 estatúe de manera restringida, porque el 384 hay que leerla por la función. Es un funcionario que se le ha asignado a la función de participar en un contrato o en un concurso. No es cualquier funcionario vinculado, porque bajo esa lógica debería estar el jefe de la OSI, deberían estar... El gran ausente en este relato es el gerente del Proyecto Especial Guayaga, ni siquiera lo mencionan. Eso a modo de aclaración. Respecto a los hechos que nos señalan a la antinomia, que en realidad es el corazón sobre el cual basa el juez su razonamiento. Nosotros hemos indicado que por un principio de especialidad, todas las normas, las competencias y responsabilidades se circunscriben al Proyecto Especial Guayaga, porque es un órgano con regulación jurídica administrativa autónoma. No dependen de César Villanueva, no hay ningún nexo, ni directo ni directo. Y ahí el titular es el gerente general del Proyecto Especial Guayaga, que repito, es el gran ausente. Entonces, nosotros indicábamos eso, y el juez, tomando estas normas genéricas, que las ha leído muy rápidamente la fiscal, la ley de gobiernos regionales, el MOF de gobierno, todas son de fomento a un control, obviamente, tiene que tener eso, pero no lo vincula funcional y directamente con dos actos concretos imputados, que son el concurso y la licitación. En consecuencia, extender una norma genérica, superponer, sabemos de que pueden coexistir, no hay antinomia, pero cada uno en su esfera, porque si aceptáramos la tesis del señor juez, el señor Villanueva por lo pronto se iría preparando para más de 1.800 proyectos en los cuales él ha tenido y ha generado, los ha propiciado, haciendo gobernanza regional. En consecuencia, volvamos al 384 y con eso concluyo. El 384 sanciona la colusión simple en ese marco típico. Autor, funcionario que tiene funciones específicas con actos concretos, que en este caso son la licitación y el concurso. Villanueva no cumple esa condición, por lo tanto, para él es atípico. Si existen actos anteriores que la Procuraduría o la Fiscalía considera que son ilícitos, irregulares o son delitos, pues que los impute correctamente, porque supuestamente tienen hechos que así lo demostrarían. Pero para efectos de esta evaluación de la improcedencia formulada respecto de estos dos delitos, esta defensa considera y postula y defiende la posición de que no es típico respecto de César Villanueva a la luz de lo que está tipificado en el 384 vigente en esa época. Eso es todo, señores. Gracias, señor abogado. Señora fiscal, 3 minutos. Sí, primero, en cuanto a la temporalidad del segundo semestre de 2012, debemos señalar que esto está para el acto de supervisión, que es el concurso público 4-2012, la licitación 4-2012, en cambio, es anterior. Por otro lado, respecto al hacer referencia, ¿no?, como para defender el principio de especialidad, e indica que este proyecto, ¿no?, bajo mayo, es autónomo y que no depende del gobierno regional. Sin embargo, si advertimos, ¿no?, la normativa que la propia defensa ha adjuntado, que es el MOF de este proyecto especial bajo mayo, tenemos que en su artículo 6 considera como máximo órgano al Consejo Directivo, y entre otros integrantes de este Consejo Directivo, ¿quiénes están? 3 representantes del gobierno regional
de San Martín, y justamente de ese gobierno regional que va a ser quien presida este consejo directivo. En tal sentido, no solo no es ajeno el gobierno regional al proyecto especial Bajo Mayo, porque como también ha señalado, es un órgano que depende de este gobierno regional, sino que tiene una importancia preponderante dentro del proyecto y de las obras. Es más, incluso tendríamos, para poder seguir el hilo o la secuencia que refiere la defensa, porque incluso al inicio de la primera disertación hizo referencia a bases, ¿no? O a otros documentos, tener que revisar las bases, tener que revisar resoluciones del gobierno regional y normativa administrativa que no sería propia ya de un incidente de excepción de improcedencia de acción. Solamente nos hacemos referencia en base a lo que ha contado la propia defensa a su excepción. En tal sentido, consideramos, señores magistrados, que no se enervaría la imputación fiscal y que no habría argumentos suficientes para poder invocar un error injudicando por parte del acto y que amerite una revocatoria. Por tales consideraciones nos reafirmamos para que se confirme. Y finalmente, en cuanto al tema del cohecho, ¿no? Que ha hecho referencia acá en la exposición 11, ¿no? Hace referencia al cohecho, pero como parte de los actos de agotamiento del delito de colusión. En tal sentido, no son los mismos hechos. Y simplemente se tuvo en cuenta porque en la colusión sí se indica que a cambio, ¿no?, de ese favorecimiento, luego, posteriormente, recibiría este 10% de la obra, ¿no? Pero siendo obviamente el núcleo la concertación propiamente dicha. Eso es todo por el Ministerio Público. Gracias, señor fiscal. Procuraduría, ¿algo adicional? Sí, señora magistrada, solamente para acreditar que la defensa pasa por alto que la intervención del señor Villanueva Arévalo habría sido de manera indirecta y justamente la participación se habría dado en los actos preparatorios de este proceso de selección en el mes de noviembre hasta el 2011, en donde él busca el presupuesto del cual fue denegado por el MEF en este caso, ¿no? Y lo que nosotros pretendemos acreditar con estos documentos que fueron emitidos por el señor César Villanueva Arévalo, que él sí tenía competencia funcional en su condición de presidente del gobierno regional de San Martín. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bien. Preguntas breves nomás, ya estamos sobre la hora de otra audiencia. Señora fiscal, en los hechos de la colusión, ¿cuál es el marco temporal? ¿Desde cuándo empieza el tema de la concertación, no? Porque por eso ahí pareciera que fue a lo trascendente, porque el señor abogado solo lo enmarca desde la licitación y concurso público, y no lo otro, o la fiscalía no ha imputado ninguna circunstancia antecedente. Como circunstancia Ay, no la escuchamos, doctora. Bueno, se fue la... antecedente están los hechos como ha reafirmado la Procuraduría, ¿no? De este favorecimiento a través de Víctor Silva, ¿no? Pero propiamente eso no. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, ¿Me pueden escuchar? no, que se escuche entrecortado. Sí, el celular no ayuda mucho. Bueno, sí, decía que voy a hablar más despacio. La imputación, si me podría por favor repetir las preguntas, disculpe señora directora de bases, perdí Las circunstancias antecedentes del hecho, ¿qué comprende el fáctico de la fiscalía o no hay circunstancias antecedentes? En el caso de la disposición 11, que es materia de esta audiencia, no se divide, por decirlo así, en circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores. Esto ya se hace en disposiciones posteriores. Sin embargo, en la disposición 11 sí se hace referencia a los hechos que han sido materia de la disertación, de que primero hace estos contactos el señor Villanueva Arévalo, ¿no?, para conseguir presupuesto para que se realicen las obras, ¿no?, a favor de consorciados. Estamos hablando del año 2011 aproximadamente, incluso parte del 2010, pero eso es anterior. Lo que en sí es materia de la colusión simple, ¿no?, o sea, del hecho central o de lo que llamaríamos hechos concomitantes, ya es en el año 2012 respecto al proceso de selección. Y se indica, ¿no?,
posterior a la convocatoria y antes de la presentación de ofertas, ¿no? Este más o menos es un marco temporal en el cual se indican los hechos. Nosotros son hechos anteriores que sirven como explicación de que el señor César Villanueva no era ajeno a estos proyectos. Es más, estos proyectos se impulsan a su iniciativa, tanto más que él acude para el tema presupuestal. Pero este hecho anterior ha sido calificado por la Fiscalía Supraprovincial como negociación incompatible. Lo que ellos califican como colusión son las actuaciones indirectas a través del presidente del comité especial y también de los empresarios, ¿no? Para efectos de favorecerlos, que como les señalaba, que de acuerdo a esa disposición sería con posterioridad a la convocatoria, pero no es que antes no haya tenido intervención. Ya Más veo, o menos. doctora, es que la Fiscalía ha ido uniendo, calificando cada fáctico, ¿no? Cada parte, entonces ahí viene la imbricación y la confusión, ¿no? Tanto del cohecho, el juez enmarca el contexto, pero pareciera que se refiriera a cohecho, ¿no? Ahora, las circunstancias antecedentes las han calificado como tráfico de influencia y la colusión independiente. Así es, ¿no? Son varios delitos. Los actos posteriores, que ya serían agotamiento de la colusión, los han calificado como cohecho. Así es digamos, empiezan con negociación incompatible, colusión y cohecho. Más o menos así lo han diseñado, ¿no? El Ministerio Público y la Fiscalía Supraprovincial. Gracias, señora fiscal. ¿Algo que señalar, señor abogado? Efectivamente, los hechos que a consideración de la Fiscalía supone altos ilícitos, es así, pero hay que precisar que cada uno de estos hechos está encuadrado en tipos distintos. Más que un desorden, pareciera ser que hay ciertas incongruencias para afirmar lo mismo, porque si no vamos a estar superponiendo hechos para tipos que son probablemente colindantes, ¿no? Pero en específico, para lo que estamos proponiendo en esta oportunidad, lo estamos escuchando a la señorita fiscal, se da el 2012, y es normal que nos diga que después de los actos de la convocatoria para lo que sigue, eso no discutimos. Eso está desde que se hacen las bases, que es anterior a la convocatoria. Eso no discutimos. Lo que estamos hablando es la condición de César Villanueva, si él tenía presencia funcional para estos dos tipos. Sí, eso es lo que yo podría precisar. Su posición es simplemente competencia funcional sobre la base de las normas extrapenales que, según su línea, excluiría a su patrocinado y por tanto no podría haber incurrido en el delito de colusión. Esa es su argumentativa, ¿no es cierto? Una precisión, doctora. Sí. Acá voy a leer, ¿no? Un fragmento pequeñísimo que lo señala el acá presente doctor Salinas Sicha, ¿no? Nos dice: el tipo penal exige la relación jurídica funcional entre el sujeto público y el objeto de delito que viene a ser los procesos de contratación pública. Bien. Y ello significa que es un hecho... que lo lea, doctor. Gracias. Perfecto. Entonces, al final si es que no se cumplen esas condiciones, concluye el doctor Salinas, el delito no se configura. Para este tipo, si hay actos previos que ellos consideran que son delitos, que hagan las imputaciones correspondientes. Gracias, doctor. Señor presidente, no tengo más preguntas. No sé si usted tiene alguna pregunta adicional. Sí, unas preguntas, para que quede claro. El señor abogado, los hechos, objeto de investigación, ¿usted cómo los considera? ¿Ilícitos o son normales? Los hechos que se le atribuye a su patrocinado. Los hechos que se le atribuyen no son atípicos, doctor. Esa sería mi respuesta. Son atípicos. Y segundo, no existen. No quiero entrar a materia probatoria porque eso está prohibido en ese tipo de incidentes, ¿no? Por eso le pregunto sobre los hechos de imputación. ¿Son ilícitos o están justificados o son lícitos para ustedes? Los hechos de imputación para respecto de mi patrocinado, porque no ha tenido la participación. Ya, pero eso sí es relevante. Pues usted, lo que voy es que usted parece que está discutiendo el título de imputación. Usted sabe que el título de imputación, si no es autor, puede ser cómplice. Pero eso se ve al final del proceso. Eso se ve cuando vamos a dictar sentencia. Pero aquí no vamos a dictar sentencia, así que no podemos
saber, no podemos escudriñar si su patrocinado es autor o cómplice, ¿no? O tercero extraño, que no tiene nada que ver con los hechos. Eso no es objeto de la excepción de improcedencia de acción. Aquí lo único que tenemos que ver es que si esos hechos constituyen o no delito. Por eso le pregunto, los hechos que se atribuyen a su patrocinado, ¿usted los considera ilícitos o lícitos? No son delitos, no son ilícitos, señor presidente. A ver, ¿por qué? Pues queremos una explicación. No son ilícitos en razón a que, primero porque no ha sucedido, él ha cumplido sus funciones dentro de ese marco, dentro de su marco de presidente de gobierno regional. Todo lo que se relata, sin meterme en los hechos, son respecto a otras conductas. El único punto de enlace, ¿no? Que trata de, que no ha sido sustentado, planteado acá, es que lo habría hecho directamente a través del presidente del comité especial. No, pues ya. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hechos? Aquí vamos a los hechos nada más. No vea usted si él ha participado o no ha participado. Ya pongamos que César Arévalo no participó en nada, ya, inocente total. Pero los hechos que se investigan, ¿constituyen o no constituyen delito? Los hechos sí han sucedido, sí hay responsables ahí, sí hay responsables. Ah, entonces ilícito los hechos, fíjese. Así es, los hechos respecto de los otros participantes, sí, tanto así que hay colaboradores que reconocen el delito. Bien. La fiscalía lo que alega respecto a lo que dice la defensa. Bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, que el Código Procesal Penal establece que una excepción de improcedencia de acción procede cuando el hecho no constituye delito, y si hemos advertido que no existiría la tipicidad de los hechos, independientemente de como usted ha referido, señor presidente, de participación, consideramos que no cabría declarar infundada esta excepción. Bien. Ninguna pregunta más, señora directora de debate de mi parte. Gracias, señor presidente. Doctor Enrique, ¿tiene usted preguntas? Sí. Ministerio Público, estos hechos han sido tipificados en varios delitos, pero ¿qué tipo de concurso están presentando ustedes? De acuerdo ya a la última disposición, que es la disposición 31, se señala que entre estos hechos calificados, solamente respecto a las contrataciones, ¿no?, de José Bellavista Sisa y José Bellavista Cuyumbuque, se ha considerado como delito continuado. Con relación a los demás hechos, sí no hacen referencia a un concurso, pero sí debería entenderse como una especie de concurso real, pero no lo mencionan de manera expresa, ¿no? Bien, gracias. A ver, señor abogado, usted indica que los presidentes regionales no podrían ser sujetos activos de delito de corrupción, pero la Corte Suprema se ha pronunciado sobre varios presidentes regionales respecto de condenas por delito de colusión, indicando que sí, son factibles como sujeto activo, como autores del delito de colusión los presidentes regionales. Hablamos del presidente regional de Callao, hablamos del expresidente regional de Tumbes. Entonces, ¿cuál sería la nueva línea interpretativa de 384 que permita superar la interpretación realizada por la Corte Suprema? Señor Bucal, yo no afirmo que un presidente de gobierno regional no puede acometer delitos donde directamente esté imputado y probado, porque estas son ya jurisprudencias de casos resueltos donde se ha determinado eso. Eso no he afirmado yo. Lo que estoy hablando específicamente es que en este caso la autonomía entre el gobierno regional y el proyecto especial Guayaga, para estos dos temas de la licitación y del concurso, no ha comprendido la participación del patrocinado. Si así hubiera sucedido, por supuesto, sería aplicable esa jurisprudencia que usted menciona. Yo no estoy desdiciendo o apartándome de esa línea. Bien. Pero para poder revisar esa grado de participación, si hubo o no hubo ese grado de participación, tenemos que recurrir a fuentes de prueba.
Sí, y obviamente eso se hará en su momento, en su oportunidad procesal, compulsando pruebas de ambas partes. Lo que acá es el cuestionamiento que hacemos a la aplicación de la normatividad genérica que hace el juez para trasladar esta responsabilidad que está regulada en una norma específica para el titular. Y lo pone como autor a Villanueva. Entonces, el sustento que hacemos es la aplicación o la no aplicación o la interpretación, digamos, confundida. O sea, un presidente de gobierno regional sin mayor, digamos, explicación, tiene extendidas sus funciones a actos de contratación que son competencia de este órgano desconcentrado. Eso es lo que estamos afirmando, señor abogado. Muchas gracias. Fiscalía, respecto a la respuesta dada. Sí, la defensa no ha negado entonces que un presidente regional pueda incurrir en este delito de colusión, ¿no? De acuerdo a lo que es la configuración típica de una hipótesis incriminatoria, pero nos indica que no ha participado, ¿no? Argumento que no es propio de un incidente, sino del proceso principal. Y también debemos enfatizar que, si bien es cierto, enmarca la defensa estos hechos en el marco del proyecto, ¿no? de Bajo Mayo, lo cierto es que este proyecto no es ajeno al gobierno regional, tanto más que integrantes del gobierno regional forman parte de su consejo directivo y el gobierno regional, que a la fecha de los hechos habría estado jefaturado por el procesado Villanueva Arévalo. Y teniendo en cuenta la normativa que ya se expuso en la disertación, estimamos que sí habría existido competencia del señor Villanueva Arévalo en la comisión de los hechos como hipótesis incriminatoria. Bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, señorita directora de debates. Bien, gracias, doctor Enríquez. El señor César Villanueva Arévalo desea dirigirse a este tribunal. Sí, doctora, señor juez, señores miembros de esta audiencia. En primer lugar, quisiera precisar y antes agradecer a la señora fiscal y a la señorita procuradora por remarcar claramente las funciones de un presidente regional. El presidente regional representa el conjunto de las instituciones que forma una región. Y si ha escrito una carta, 2 cartas, 1000 cartas a ministros, a presidentes o a embajadores, a quien sea necesario, es parte de su función de gestor, pero no de operador, que es distinto. En esa parte creo que hay una pequeña confusión en lo que se señala cuál es la función específica. Eso elimina el hecho de que pueda haber un delito de colusión u otro tipo de delito a un funcionario público, no. Siempre y cuando éste, obviamente, actúe en el estricto marco de la ley. En este caso específico, el proyecto Guayaga Central fue adscrito al gobierno regional y ratificado con el decreto supremo 019 de febrero de 2007, en la cual es una unidad que deviene del Instituto Nacional de Desarrollo bajo una cooperación americana con Perú. ¿Por qué se llaman proyectos especiales? Porque justamente por la frondosa burocracia que se inserta a veces en las decisiones de los proyectos de inversión, ellos plantearon una forma de proyecto especial como el Guayaga Central, el Alto Mayo, en la zona de Puno, en la zona de Ayacucho, etc. Y esto pasaron a los gobiernos regionales tal cual, es decir, con su propio directorio que nombra a su propio gerente, institución que tiene su propia OCIA, Oficina de Control de Interno, que depende de la Contraloría General de la República, y cuando estas unidades, que son unidades ejecutoras, desarrollan su proyecto, tienen un formato a seguir en la cual hay autonomía en los diferentes niveles. Ejemplo, el directorio nombra al gerente,
El gerente es el que nombra esta comisión, al cual no le han preguntado absolutamente nada, si por qué puso a esa persona, por qué no puso, qué incidencias hubo, qué incidencias no hubo. Y la Contraloría General de la República, entre todos los proyectos que pasan el millar en 2 periodos que yo he dirigido en la región de San Martín, ni una sola observación, señor juez y señores miembros del jurado, ni una sola observación de irregularidad o de intervención. La Contraloría, cuando tiene un marco le pido de que sea actuación, concreto, por favor. Sea sí, usted concreto. sí, cómo no, doctora, lo voy a hacer, porque 36 meses de investigación, no hay una sola prueba, ni una sola prueba que haya intervenido yo antes, durante o después. Si hay esta situación que se está presentando, es porque existe un colaborador eficaz, cuya prueba es simplemente decir Villanueva lo sabía. Eso es todo. No hay una corroboración, doctora, de la Fiscalía o de la Procuraduría. No la existe. Por favor, es solamente inferir, suponer, pero una prueba concreta, como acaba de decir el doctor Enríquez, no existe. Por lo tanto, yo he actuado en el marco de la ley, en el marco de mis funciones. Soy un gestor de una región que ha desarrollado miles de proyectos. Soy gestor de una unidad de financiamiento llamado fideicomiso, eliminando exoneraciones en nuestra región para poder ayudar a financiar un proyecto dentro de una región que no tiene canon de oro, de plata, de cobre, de gas o petróleo. Por favor. Entonces, sí, cómo no, le agradezco. Es lo suficiente para aclarar de que no se está haciendo la evaluación tal cual corresponde. Muchísimas gracias por estos minutos brindados, señor juez y señora relatora. Bien. Gracias, señor Villanueva. Siendo ello así, declaramos cerrado el debate. La sala se retira a deliberar y emitirá decisión que será puesta en conocimiento suyo a través de sus casillas electrónicas. Señor presidente, la audiencia ha concluido. Bien, buen día, hemos concluido. Hasta luego. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Señor magistrado. Muchas gracias.